SEC te lleva a la AJA de Chicago 2022. Este nuevo estudio que vamos a presentar, que se acaba de comentar hace poco, es el BRIGHT 4, que compara el uso de bivalirudina contra heparina no fraccionada en contexto de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Vemos el por qué tiene interés, porque se han presentado en los últimos años hasta 6 estudios aleatorizados que han comparado ambos fármacos en ese contexto con resultados conflictivos. Algunos favorecían más a uno, otros a otro. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues parece que puede deberse a la heterogeneidad de los estudios, en tanto el acceso vascular, antes más femoral, ahora más radial, el uso de inhibidores de GP2B3A, que antes era más rutina y ahora no, las dosis de bivalirudina, dosis bajas, altas, bueno, y este tipo de cuestiones que no eran homogéneas entre ellos. Y los análisis post-hoc identificando regímenes que tienen el mejor perfil tanto de menores eventos trombóticos como menores eventos hemorrágicos severos, que son la heparina no fraccionada en monoterapia y la bivalirudina con infusión continua post-angioplastia entre 2 y 4 horas a dosis altas. El objetivo del estudio, por tanto, es identificar diferencias, a ver cuál de las dos estrategias es superior en síndrome coronario agudo con elevación del ST con acceso, que es en los que se realiza angioplastia por acceso radial, en cuanto a eventos trombóticos y hemorrágicos graves. El diseño del estudio es el siguiente: es un ensayo multicéntrico, más de 80 centros situado en China, aleatorizado y open label, con más de 6.000 pacientes con escasez con acceso radial y que se excluían todos los pacientes que recibían previamente anticoagulación, que habían recibido heparina no fraccionada antes del cateterismo, que se había tratado con trombolíticos o que presentaban complicaciones mecánicas. El objetivo primario era un combinado de mortalidad por cualquier causa o sangrado grave a 30 días desde la angioplastia. Y como eventos secundarios, esto que vemos aquí, un combinado de eventos cardiovasculares, trombosis del stent, reinfartos y sangrados tipo VAR 2-5. Dentro del tratamiento, las diferencias durante el estudio son las siguientes, 3.007 pacientes recibieron heparina, 3.009 fueron asignados a la heparina y 3.009 fueron asignados a bivalirudina. Los pacientes que recibieron bivalirudina tuvieron que recibir menos bolus adicionales tras la dosis inicial. El ACT pico fue mayor de media en los pacientes con bivalirudina que en aquellos con heparina, y el uso de tratamiento de rescate con inhibidores de GP2B3A fue superior en los pacientes tratados con heparina que en aquellos con bivalirudina, con 13,7% versus 11,5%, significativa todas estas diferencias. Los resultados a 30 días del evento primario, combinado de muerte por cualquier causa y hemorragia significativa, son los siguientes. La bivalirudina presenta una reducción del riesgo con un riesgo relativo de 0,69 significativo con respecto a la heparina, que presenta 4,4% de eventos contra 3,1% de la bivalirudina. En cuanto esto es tan válido tanto para la mortalidad como para ambos eventos separados. La mortalidad por cualquier causa es del 3,9% en pacientes asignados a la rama de tratamiento con heparina y del 3% en aquellos con bivalirudina, con un riesgo relativo de 0,75 y una P de 0,04. Y en los resultados de hemorragia hay datos muy interesantes. Los eventos son menos, 0,8% en el grupo asignado a heparina, 0,2% en el grupo asignado a bivalirudina, con un riesgo relativo de 0,21 y una P significativa. Y vemos aquí desglosados algunos de las diferencias. Vemos como en ninguno de los grupos ha habido muchos problemas relacionados con el acceso. Esto es secundario al acceso radial, que es mucho más seguro que el femoral, y la reducción del riesgo de sangrado viene fundamentalmente dado
por la reducción tan importante en los sangrados gastrointestinales, que en el grupo de heparina se presentaron 17 de un total de 24 hemorragias y en el grupo de la bivalirudina se presentaron solo 4. Es muy interesante saber que de los que tuvieron que discontinuar la doble terapia antiagregante, ninguno de ellos presentó una trombosis del stent y tuvieron que suspenderlo 21 en el grupo de la heparina y 4 en la bivalirudina, pero también es importante saber que a pesar de eso, un 40%, en torno a un 40% de estos pacientes fallecieron, secundario a la gravedad de la hemorragia y no a la trombosis. Esto señala, ¿no?, otra vez la importancia que tiene la hemorragia en este grupo de pacientes. Un dato muy interesante que en estudios previos se había señalado como la gran contrapartida de la bivalirudina, que parecía que había cierta mayor tendencia significativa hacia el reinfarto y la trombosis del stent, pues en este estudio resulta que los pacientes asignados a bivalirudina presentaban menos infartos tras el procedimiento y menos eventos de trombosis aguda o subaguda del stent. Esto lo que se ha atribuido a las propiedades farmacológicas de la bivalirudina, que al tener un efecto de acción muy corto, en caso de no administrarse una dosis, como se hace en este estudio, de entre 2 y 4 horas con una media de 3, tras la angioplastia, hace un efecto rebote que provocaba ese aumento tan significativo de las trombosis que no se ha observado en este estudio. Por tanto, y como conclusión, en pacientes, digamos que con este estudio podemos decir que en pacientes con escasez que reciben angioplastia primaria por acceso arterial, el uso de bivalirudina con una infusión de altas dosis posangioplástia de 2 a 4 horas, en este de media de 3, presenta una reducción de la mortalidad total y los sangrados mayores en comparación con la heparina no fraccionada. Y con este estudio que hemos presentado con la secta llega, seguiremos con los próximos que se vayan presentando y que sean de interés. Hasta luego.